Lección 4. Faraón agrava a la servidumbre. Versículo base. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Lectura base, Éxodo capítulo 5, versículos 3 al 17. Objetivo: analizar la forma en que Faraón despreció a Dios y la reacción del pueblo ante la opresión. Comentario: Moisés y su hermano Aarón fueron juntos ante los ancianos de Israel. Les dieron a conocer que Dios tenía misericordia del pueblo de Israel, y realizó Moisés las señales maravillosas que Dios le indicó. Entonces ellos creyeron, inclinándose, adoraron a Dios. Al presentarse ante Faraón, tal como Dios ya había dicho, éste se negó a oír la palabra de Dios, pues dijo no conocerlo. Sin embargo, insistieron para que los dejara ir a sacrificar holocaustos a Dios, pues no deseaban recibir castigo. Faraón corrió a Moisés y Aarón de su presencia, y los culpó de distraer al pueblo de sus labores de esclavos haciendo ladrillos. Este trabajo tenía varias labores. Una de ellas era recoger paja, la cual necesitaban para dar consistencia a los ladrillos que elaboraban. Por tanto, los encargados de obligar a los de Israel a cumplir con el trabajo recibieron la orden de ya no proporcionarles la paja, siendo Israel quien debía recogerla sin dejar de cumplir con el número de ladrillos que hacían, es decir, más trabajo y el mismo resultado por día. Faraón consideró que por tener tiempo libre, ideaban el desear irse a servir a Dios, a quien Faraón negaba. El pueblo entró en angustia más grave, pues los azotaban para que cumplieran con las tareas. Estaban afligidos, así que de nada les valió acudir a Faraón para que el asunto se arreglara, pues éste les confirmó que así seguirían. Moisés y Aarón recibieron reclamos del pueblo, que se olvidó de ir a sacrificar a Dios para acusarlos de haber dado motivos a Faraón en su contra para darles muerte. Moisés oraba a Dios para que el pueblo no fuera afligido, deseando comprender mejor para qué lo había enviado. Sin embargo, ya había recibido la promesa de que sería enseñado de Dios para saber qué hacer. Dios le respondió, hablándole de que Él era Jehová y tenía ya un pacto con los padres de ese pueblo, y confirmó que sacaría a ese pueblo con grandes juicios de Egipto, para llevarlos a la tierra que prometió, y Moisés lo hizo saber al pueblo. Los que no conocen a Dios no lo aman, ni entienden que es obediencia y sujeción a lo que Él ordena. Fue el caso de Faraón. Es necesario reflexionar acerca de que por la falta de responsabilidad de los que le conocen, se pierde el conocimiento de quién es Dios, como los padres de esa generación en la esclavitud. Dios no se olvida del bien que promete, y aunque Faraón agravó las cargas que el pueblo llevaba, el Señor ya los había escuchado. Las maravillas que estaban por presenciar les harían a unos recordar quién es Dios y a otros aprender de Él. En ese momento que la pasaban duramente, no tenían su corazón afianzado en Dios. Parte de la naturaleza de la carne es pelear, culpar, reclamar, no así la del Espíritu que es de Dios, y sabe que lo que Él dice, hace o deja que ocurra, es para bien y nadie puede contender con Él. Sé dedicado y busca a través de la propia palabra de Dios conocerlo. Obedécelo sin renegar. No protestes porque tus padres te exijan un comportamiento de hijo de Dios. Algún día serás el encargado de criar a otra nueva generación que no se olvide de Dios. Antes debes no olvidarte tú. Entonces, si llegas a pasar momentos difíciles, no reaccionarás como si no lo conocieras. Pasó el tiempo y el pueblo fue liberado. Satanás ataca a los hijos de Dios, buscando que haya protestas contra el Padre. Recuerda siempre que Dios es amor, que cumple lo que promete y que nadie se le puede oponer. Ora por el que no comprende y aléjate de todo aquello que oprima tu personalidad de hijo de Dios. Preguntas de repaso. Pregunta 1. ¿Qué declaró Faraón cuando Moisés y Aarón le solicitaron que dejara ir al pueblo para ofrecer sacrificios a Dios?
Pregunta 2. ¿Cuál fue la reacción de Faraón? Pregunta 3. ¿Qué sentir había en el pueblo? Pregunta 4. ¿Qué sentir había en Moisés? Y pregunta 5. ¿Qué responsabilidad no debe abandonar el pueblo de Dios? ¿Qué debes tener presente al cumplir con ella?